Hola chicos, espero que se encuentren bien. Lo primero que realizaremos el día de hoy en matemáticas es hacer un pequeño repasito sobre los temas que estuvimos viendo las semanas pasadas. Repasaremos algunos conceptos básicos para que podamos recordarnos y se nos haga un poquito más fácil entender el tema que vamos a ver hoy, que se llama Tanto de Tanto, que es la página 188 de su libro Santillana. Lo primero que vamos a hacer hoy es lo siguiente: convertir números decimales a fracciones. Es importante que si ustedes necesitan pausar el video para poder reflexionar y entender las secuencias, lo hagan para que así entiendan un poquito mejor los ejercicios. El repaso 1 consiste en repasar los conceptos básicos. Recordemos que después del punto o después del punto a la derecha, los números se llaman decimales y tienen diferentes nombres según su posición. Por ejemplo, en este caso, el primer dígito, este, es un décimo. El segundo dígito va a convertir ese número en 100, entonces son centésimos. El tercero va a ser en 1000, entonces son milésimos. En el cuarto son 10 milésimos y en el quinto 100 milésimos. Una vez que nos acordamos de esto, va a ser muchísimo más fácil poder convertir las fracciones, los números decimales y sacar los porcentajes. Vamos a empezar con estos ejercicios sencillos para poder explicar cómo convertir decimales a fracciones. En el primer ejemplo, lo único que tenemos que hacer, tenemos 0.5 o como se lee 0.5 décimos. Estamos hablando que va a quedar de esta manera. El 5 va a pasar como numerador y recuerden que lo vimos anteriormente, después del punto a la derecha solo tenemos un dígito, eso quiere decir que son décimos y se va a convertir en el denominador, en el décimos. En el caso de abajo tenemos 0.50 centésimos, tenemos dos números después de el punto. Nuestra fracción quedaría de esta manera: 50, que es el número que va a pasar como numerador, y 100 abajo. ¿Por qué 100? Porque tenemos dos dígitos después del punto, quiere decir que son centésimas. Después, la fracción que tenemos, ya vimos como anteriormente lo estábamos haciendo, son tres dígitos, no sé por qué ahí puse 5, si es 2, bueno, 222 se convierte en milésimos y así queda la fracción. Este número está equivocado, pero pues ya vieron. Ok, aquí está la explicación. Tomaremos el número decimal y lo usaremos como numerador. Colocaremos el numerador corriendo los números de dígitos a los que nos referimos después del punto. En el primero ya vimos que era solo 1, se convierte en décimos. En el segundo son 2, son centésimos. Y en el tercero son 3, son milésimos. Ahora tenemos un ejemplo diferente. Bueno, es un ejemplo que va siguiendo la misma línea, pero la vamos a hacer de una manera diferente. 0.25, cuando nosotros lo convertimos en fracción, ya vimos que el 25 pasa a numerador y como estamos hablando de dos dígitos después del punto, son centésimos y queda de esta manera. Pero, ¿qué pasa si yo quiero simplificar esa fracción? ¿Cómo voy a simplificar esa fracción? Bueno, una de las reglas básicas es que para simplificar una fracción tenemos que dividir entre 2, 3 o 5. ¿Qué vamos a hacer? Dividir este número por el mismo número que estamos escogiendo. Por ejemplo, si vamos a sacar la mitad de este, tenemos que sacar la mitad de este. Si vamos a sacar la tercera parte de este, también de este.
o la quinta parte de este, también lo tenemos que hacer con el de abajo. No podemos utilizar números distintos porque entonces no estaría correcto. Tiene que ser el mismo número para la división de ambos. Esta simplificación quedaría de esta manera: 25 centésimos se puede reducir o simplificar en 5 veinteavos y esto se puede reducir en un cuarto. ¿Con qué número lo dividí? Vi que no tiene mitad, que no tiene tercia, entonces lo dividí entre 5. ¿Ok? Para poder dividir, nos acordamos de las tablas para que podamos multiplicar los números y podamos hacerlo más fácil. Ahora, ¿cómo convertir un número en porcentaje y en una fracción y un número decimal? Primero lo que vamos a hacer es convertir este 50% en una fracción. Lo primero que tenemos que identificar en estos ejercicios que cuando estamos hablando del tanto por ciento, estamos hablando del 100%. Este 50% representa 50 unidades de ese tanto por ciento. O sea que se va a expresar de esta manera: 50 unidades de 100, 50 centésimos. Es así como lo vamos a poner. ¿Qué pasa si yo quiero simplificar este número? Voy a hacer lo mismo que hice en el ejercicio anterior. Tengo que tengo que dividirlo por un número arriba y abajo que me dé un número cerrado. También se pueden hacer por enteros o hacer que nos queden decimales, pero en este caso solo estamos manejando números enteros. En este caso, después, si nosotros estamos simplificando, todos los números que saquemos de la simplificación serán correctos a la fracción que nosotros estamos utilizando o que vayamos a manejar. ¿Cómo dividir esa fracción en decimales? Bueno, seguimos con el ejemplo del 50%. Ya vimos que el 50% se representa en fracción como 50 centésimos. Lo único que tenemos que hacer para convertir 50 centésimos en un número decimal es dividir el numerador, que es este número de arriba, entre el número de abajo, que es el denominador. El ejemplo, bueno, aquí ya de manera más coloquial está explicado aquí, pero se puede hacer así: 50 entre 100 y nos va a dar 0.5. Pero como estamos hablando de centésimos, le vamos a agregar ese 0 al final. Ok, por eso en esta ocasión me dio 0.50 centésimos. En el ejemplo 2 tenemos el 8%, que esto, como lo vimos anteriormente, lo único que vamos a hacer es sacar el 8 del porcentaje y 8 centésimos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividirlo. 8 entre 100 nos va a dar 0.08 y así es como vamos a sacar nuestro número decimal. Una vez que tengamos eso, ahora sí, nos vamos al libro. En el primer ejercicio de la página 188, tanto de tanto, nos está marcando que tenemos que unir cada número decimal con su fracción. ¿Qué vamos a hacer? Convertir los números decimales en fracciones para que podamos saber cuál es el que va a ir con cada cual. Como lo que yo siempre les digo, que las matemáticas son prácticamente 90% observación y 10% práctica, vamos a leer nuestro recuadro azul que tenemos aquí para poder entender y poder realizar el primer ejercicio. Los porcentajes también pueden expresarse como números decimales. Por ejemplo, tenemos otra vez nuestro ejemplo del 50% que ya vimos anteriormente. Tenemos que el 50% lo convertimos en fracción y representa el 50 centésimos. Ya vimos que cuando dividimos estos números
nos van a dar este decimal, 0.50. Entonces, ¿qué podemos hacer? Buscar esa cantidad aquí, si es la cantidad que nos están pidiendo. ¿Qué pasa con el porcentaje con un número de un solo dígito, que es el 7%? Lo mismo que hicimos con el ejemplo del 8%. Este se convierte en 7 centésimos y 7 centésimos lo vamos a dividir para poder sacar nuestro número decimal. Un porcentaje se puede convertir a número decimal corriendo el punto 2 lugares, que era lo que habíamos visto en el primer ejemplo. Aquí está. El 50%, lo único que voy a hacer es correr 2 números y es 0.50, y el 7, igual lo único que voy a hacer es correr 2 puntos y, 2 dígitos, y se va a convertir en 0.7. Para calcular el porcentaje de una cantidad, se multiplica la cantidad por el decimal que representa ese porcentaje. Aquí nos está pidiendo, en este caso, primero que convirtamos ese 50% en número decimal para poder contestar la pregunta que se nos está haciendo. En este caso ya vimos que 50% son 0.5. Aquí en esta ocasión no le agregaron este 0, pero se lo podemos agregar o no. De todas maneras nos va a dar el mismo resultado. Cuando nosotros multiplicamos estos dos dígitos, nos va a dar esta cantidad, 17.5, y 17.5 es el 50% de 35. Lo mismo vamos a hacer con esta cantidad, el 7% de 80, 80 lo vamos a multiplicar. Ya vimos que primero tenemos que sacar el decimal de este porcentaje, y una vez que lo tengamos, ya está aquí, nos va a dar 5.6, ese 5.6 es el 7% de 80. ¿Qué vamos a hacer aquí? En la primera parte, pues ya vimos, unir los puntos decimales con la fracción. Posteriormente, usando nuestra calculadora, vamos a contestar estos porcentajes. Si no es necesidad de usar la calculadora, háganlo mentalmente. En esta ocasión solo vamos a hacer del libro esta página, la 188. En su libreta vamos a hacer la siguiente actividad. Primero tenemos que transcribir la tabla a la libreta y después convertir esos porcentajes en fracciones y decimales, anotando la respuesta pues obviamente en el recuadro. Cómo sacar este 15%, recuerden cómo lo hicimos, y cómo convertir esa fracción en número decimal. Es lo único que tenemos que hacer. Recuerden enviar sus evidencias para que se las pueda tomar en cuenta. Si tienen alguna duda, no duden en mandarme un mensaje para que les pueda resolver de manera personal. Ok chicos, el día de hoy es todo por el tema y nos vemos mañana.